Señoras y señores, muchas gracias. Como muchas veces, nuestro agradecimiento sincero por su compañía en mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias por continuar suscribiéndose, compartiendo, comentando, dando algún like, algún me gusta, cuando les guste. Esta es la opinión de Roberto Payano. Hay un canal de YouTube, hermano, que se llama Canal de Historia Dominicana Crónica 105. Esos hermanos produjeron un video titulado ¿Qué pasó con Narcisazo? Narcisazo González, desaparecido en 1994. Para los que hablan tanto de democracia, eso fue ayer. Para los que queremos decirle a otros países cómo deben comportarse en democracia, nosotros los hipócritas. Eso fue ayer en la República Dominicana. El caso Narciso González a mí me llama mucho por dos razones. Primero, Narciso fue mi profesor en dos lugares, tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, también en Santo Domingo. Y en segundo lugar, es un tema que siempre me ha inquietado modestamente desde aquí abajo, ¿verdad? Porque es uno de estos temas tabú. Es un tema tabú que todo el mundo sabe. Que toda la República Dominicana sabe, conoce, entiende. ¿Sabe qué fue lo que pasó? ¿Quiénes desaparecieron a Narcisazo González? Nombres, apellidos, instituciones donde trabajaban y trabajan. ¿Dónde están? Pero nadie puede hablar nada porque el tema tabú, ustedes saben mejor que yo, los gramáticos, es aquel tema que usted dice, eso, si hablo de eso me puede ir igual que a fulano o peor. Ese es el tema Narcisazo. Bueno, pero el canal de Historia Dominicana, Crónica 105, ha hecho un reportaje, ha resumido una pequeña historia que lo explica muy bien. Yo simplemente, con su permiso, lo reproduzco por aquí. Porque yo tenía otro profesor que decía, esto sucedió hace ya muchos años. Pero lo recordamos un día como hoy para que no se olvide. Porque la historia se escribió así. Un amigo, un profesor yo tenía, decía así, bueno, no profundicemos más. Y dejémoslo con el canal de Historia Dominicana Crónica 105 y su reportaje. ¿Qué pasó con Narcisazo? Todo el que ha estudiado la historia de la República Dominicana ha de saber que muchos de los gobernantes que han regido este país tenían la mala costumbre de asesinar, exiliar, desterrar o desaparecer a sus opositores. Esta fue una costumbre muy persistente, ya que se mantuvo en vigencia en nuestro país por más de 150 años, básicamente desde el año 1844, año de la independencia de la República, hasta el 1994, y quién sabe si un poco más. El asunto es que todas las víctimas tenían el común denominador de estar abiertamente en contra del gobierno, motivo por el cual traemos a colación este análisis. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia dominicana. El día de hoy analizaremos someramente el caso del profesor Narciso González Medina, conocido también como Narcisazo, quien desapareció misteriosamente en el año 1994. Siendo catalogado como una de las últimas víctimas en ser presa del poder central tras oponerse abiertamente al mismo. Así que si quieren saber más sobre este caso, tomen asiento y disfruten de esta historia. Narciso González Medina,
o como se le conocía coloquialmente, Narcisazo. Fue un gran activista, tanto en lo político así como en lo cultural, catedrático universitario, poeta, libretista, articulista de periódicos de la República Dominicana, pero más que todo, fue un acérrimo opositor a los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer Ricardo, a quien catalogaba como lo peor que había pasado en el país. Esta posición del profesor era bien conocida por todos, ya que durante los brutales y sangrientos primeros 12 años del presidente Joaquín Balaguer había visto muchas cosas injustas que le habían transformado en un guerrero de la oposición. Narciso solía invertir mucho de su esfuerzo, tiempo y recursos profesando su lucha en contra de quien decía ser el sucesor de Rafael Leónidas Trujillo y que, tal como su maestro, también era un vil asesino. Aunque, como era de esperarse, su postura radical en contra del gobierno le acarrearía muchos problemas. Así que, producto de los mismos, perdería buenas oportunidades de trabajo, pues este no dejaba en el anonimato las palabras que decía, así que muchos interesados en contratar sus servicios desistían de la idea, pues pocos empresarios querrían tener cerca a un radical como Narciso, y más en tiempos de Balaguer. Durante un tiempo, Narciso sostuvo con fuerza propia su lucha antibalaguerista. Sin embargo, el 26 de mayo del 1994, Narciso González desapareció sin dejar rastros y nunca más se volvió a saber de él. ¿Qué había pasado? En honor a la verdad, hasta el sol de hoy no se sabe a ciencia cierta qué pasó con él. Y las teorías conspirativas respecto a su desaparición son increíblemente abundantes, habiendo de todas clases, cada una más macabras que la anterior. Unos dicen que fue arrojado al mar desde un helicóptero y que fue comido por tiburones. Otros dicen que Narciso fue descuartizado e incinerado por militares a las órdenes de Balaguer. Otros abogan que su cuerpo fue enterrado en un lugar donde nunca lo encontrarían, mientras que otros dicen que fue ejecutado de un disparo a la cabeza y así sucesivamente. Pero a pesar de que nunca se han tenido pruebas materiales, históricamente, el pueblo dominicano señala como culpable directo de la desaparición del profesor Narciso González a la persona contra la cual mantuvo toda una vida de lucha, es decir, el doctor Joaquín Balaguer. Y estos motivos nacen de los eventos suscitados antes de su desaparición. Y permítanme abundar un poco en el tema. Todos saben bien que Narciso estaba en contra del gobierno y que su lucha era llevada a todos los lugares donde él iba, es decir, financiaba con su propio dinero afiches y publicidad en contra de Balaguer. En el salón de clases siempre decía a sus alumnos lo perverso e inmoral que era el gobernador de turno. En sus publicaciones no desperdiciaba espacio para atacar al gobierno y así sucesivamente, cosa que no solamente él hacía. Pero el asunto llegó a un punto crítico a partir de la celebración de las elecciones del 16 de mayo del año 1994. Sin duda uno de los comicios más viciados y cuestionados que he visto en mi vida. A esta contienda electoral se presentaron tres grandes candidatos: el expresidente de la República Dominicana, profesor Juan Bosch y Gaviño, el opositor más fuerte hasta ese momento y favorito para ganar las elecciones, el doctor José Francisco Peña Gómez, y por último, el hasta entonces presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, quien buscaba la reelección. Increíblemente, estas elecciones las ganaría Balaguer, cosa que desataría uno de los ambientes más hostiles en el ámbito político en la República Dominicana, aunque de esto les voy a hablar con más detalle en otra ocasión. El asunto es que nadie estaba conforme con los resultados de estas elecciones y muchos tronaron en contra del gobierno completamente indignados. Uno de esos fue el profesor Narciso González, quien el 25 de mayo del año 1994, 9 días después de celebrados los comicios electorales, pronunció un discurso durante una asamblea de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bastante polémico contra el gobierno supuestamente electo. En este solicitó enérgicamente al Consejo de la Alta Casa de Estudios y al rector de la misma que asumiera una posición de condena frente a lo ocurrido en las pasadas elecciones. Acción radical y atrevida, algo característico de su persona. Este asunto le mereció ser monitoreado por los servicios de inteligencia del gobierno. Pero probablemente la gota que derramó el vaso fue una muy atrevida publicación que éste hiciera en la ya desaparecida revista La Muralla. Un artículo titulado 10 pruebas que demuestran que Balaguer es lo más perverso que ha surgido en América.
En esta publicación definió al entonces gobernador como asesino, delincuente, inmoral, pandillero, tramposo, maquiavélico, miserable, cínico, dañino, corrupto, alevoso, servil y pervertidor. A continuación, la lectura del artículo publicado por el profesor Narciso González en la revista La Muralla. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra perverso se define así: individuo sumamente malo, depravado en las costumbres o en las obligaciones de su estado. Entre los sinónimos de perverso aparecen los siguientes: asesino, delincuente, inmoral, pandillero, tramposo, maquiavélico, miserable, cínico, dañino, mentiroso, corrupto, alevoso, servil, pervertido y otros. En América, la perversidad ha brotado como una hierba mala en todos los países y en todos los tiempos. Por eso, nuestras naciones han sido corridas por los Trujillos, los Pinochet, los Duvalier, los Somoza, los Pérez Jiménez, los Fulgencio Batista y otros mandones locos, desfasados y desfalcadores. Y aunque no se ha establecido un aparato para medir la malicia de tanto enemigo de su pueblo, bastaría con hacer una confrontación con los hechos y el diccionario, y llegaríamos a la obligada conclusión: Joaquín Balaguer es lo más perverso que ha surgido en el continente americano en toda su historia. Por si acaso y alguien pide prueba de ello, vamos a tomar 10 de los sinónimos enunciados anteriormente y a confrontarlos con los hechos y la palabra de ese Joaquín Balaguer Ricardo. Número 1. Asesino. Son incontables los crímenes contra todo tipo de hombres y mujeres llevados a cabo por el tirano disfrazado llamado Joaquín Balaguer. Orlando Martínez, Amin Abel, Sagrario Díaz, Gregorio García Castro, los jóvenes de la calle Espaillat, Mamá Tingó. Estos no son más que unos cuantos nombres que no incluyen los crímenes predeterminados por Balaguer cuando era la mano derecha de Trujillo, muertos en supuestos enfrentamientos en los 60 años que Balaguer ha estado en el poder. Número 2. Pandillero. Balaguer podría ocultar su participación en la creación de la pandilla llamada la 12M, que sirvió a Trujillo para exterminar a sus opositores. Pero está fresca la sangre derramada por la pandilla llamada la Banda Colorá, creada por Balaguer durante el periodo de los 12 años. Fue esta pandilla dirigida por Ramón Pérez Martínez, Macorís, por cuyos servicios recibió contratas millonarias en construcciones y en la CDE. En esta empresa, Macorís dirigió otra pandilla para acabar con el sindicato de los trabajadores, el Valiente Citracode. El pandillero Balaguer ha llegado hasta nuestros días con la creación del grupo delincuencial, del cual forman parte Guaro Aliranzo, Aníbal Páez, Arteaga, Bello Andino, entre otros. Número 3. Inmoral. A confesión de partes, relevo de pruebas. Balaguer se enorgullece de ser político. Define la política con estas palabras: la política y la moral son cosas diferentes. La moral es el arte de lo justo y la política es el arte de lo conveniente. Número 4. Delincuente. Un delincuente es quien se dedica al margen de la ley. Balaguer no solo ha pisoteado todas las leyes del país, sino que además, frente a la ley máxima del Estado, ha declarado en forma grosera que la Constitución es un pedazo de papel. Número 5. Pervertidor. Nadie ha igualado al doctor Joaquín Balaguer en el uso de los sobornos y la corrupción. A su famosa declaración de que había hecho 300 nuevos millonarios y que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, se unen decenas de confesiones parecidas, como la de llamar indelicadezas a los robos de los fondos del Estado, justificar el banjuteo en nombre de los bajos salarios que el mismo Balaguer ha mantenido en la administración pública. Pero la condición de pervertidor de Balaguer no se limita al tren gubernamental, sino que se ha extendido a toda la sociedad. Con Balaguer llegó el narcotráfico en el año 1965 y sus funcionarios han usado las más diversas fórmulas para pervertir. Número 6. Servil. Con aquella declaración en la cual Balaguer decía:
que si el presidente de los Estados Unidos pide que yo ceda mi presidencia, no sería capaz de negársela, no comenzó su historia de servilismo. Tampoco comenzó con la cesión de nuestras riquezas a multinacionales como la Wood Falconbridge, muchos años antes, cuando la era. Ya Balaguer había pronunciado frases como esta. El más ligero análisis de la historia nacional revela que solo a partir del 1930, esto es después de 438 años del descubrimiento de América, es cuando el pueblo dominicano deja de ser asistido exclusivamente por Dios para ser asistido por una mano que parece tocada por una especie de predestinación divina, la mano providencial de Trujillo. Como veis, no hay quien iguale una actividad tan servil como esa. Número 7. Tramposo. Nadie, ni Tomás Bobadilla, ni Buenaventura Báez, ha sido tan siniestro simulador como el presidente Balaguer. Y no lo decimos porque es el hombre que le repitió a la prensa en más de 20 ocasiones que ya no sería candidato a la presidencia por razones de edad y de salud. Esto es per cata minuta. De lo que se trata es que Balaguer nunca ha llegado al poder por las vías legales. Sus vehículos los han sido el uso de las Fuerzas Armadas, la compra de votos, los votos falsos, el cambio de los cómputos, etc. Número 8. Dañino. Balaguer puede decir igual que Atilas, por donde pasa mi caballo no nace la hierba. Basta con ver el estado en que se encuentra la agricultura, el precio de los alimentos, la medicina. Las escuelas son cajas de cemento sin nada dentro. El desempleo creciente, el mantenimiento de los salarios de miseria. La energía eléctrica es una ruina. Para conseguir un galón de gasolina hay que ser un héroe. No existe una zona en el país que no haya sido azotada por el ciclón Balaguer. Número 9. Miserable. Que no es aquel que padece de miseria. Ese es miserioso. El miserable es el individuo avariento, mezquino, el cual produce la miseria para aprovecharse de ella. Por ejemplo, para repartir funditas coloradas y comprar la conciencia de militares y personas. El que mantiene el sueldo de hambre, que luego se lo arranca al pueblo vendiéndole galones de gasolina a 320 pesos. Sí, ese es el miserable que arrastra unos cuantos seguidores engañándolos con muñecas y bicicletas. Número 10. Desfalcador. Sí, porque se nutre de los recursos que pertenecen al pueblo. Unas veces usa como disfraz la política de construcción, cuyos contratos los da grado a grado los miembros de su pandilla, los cuales devuelven jugosas comisiones. Otras veces realiza lo que su misma gente ha llamado el robo del siglo, como el contrato Hidro-Quebec, y en el colmo del desarrollo llega a tener cuentas secretas en dólares, como la cuenta 1401, que le ha permitido a Balaguer usar en su provecho más de 10.000 millones de pesos. Eso es Joaquín Balaguer, la perversidad elevada a la máxima expresión. Es tiempo de que terminemos ya con esta pesadilla. Hasta el día de hoy, la historia del profesor Narciso González Medina queda como un recuerdo indeleble de los últimos años del gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Sin embargo, ni su muerte, ni la de otros opositores, como la del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, han podido ser atribuidas legalmente al doctor Joaquín Balaguer, pues, como ha dicho mi abuelo, Balaguer tenía puño de hierro en guantes de seda. Si este video te gustó, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Así mantendremos viva la historia de la República Dominicana. Y así hemos llegado al final de nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto, compañeros.